Bienvenidos a la reflexión dominical con el pastor Misael Ocampo Rivera. Cordial saludo, amigos. Aquí estamos en nuestra cita de todos los domingos, cumpliéndole al Señor y cumpliéndonos unos a otros con este plan y este propósito de ser edificados por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por darnos la vida y la salud e iniciar una nueva semana. Estamos viendo, Señor, cómo este año está transcurriendo velozmente. Gracias por tus bendiciones. Ayúdanos en el día de hoy para entender la palabra y poderla asimilar y guardarla en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema que traigo para reflexionar en el día de hoy, para que pensemos, elaboremos, miremos, tengamos conversatorios, hablemos con nuestra familia, con nuestros amigos, es este. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio para usted? ¿Qué concepto tiene del Evangelio? ¿Qué le han enseñado? ¿Qué ha oído? ¿Qué preconceptos vienen sobre ese tema? Y hay quienes confunden el Evangelio con los evangélicos o confunden los evangélicos con el Evangelio. Hoy me ocuparé de definir qué es el Evangelio y el próximo domingo definiré qué son entonces los evangélicos. Para los cristianos, ¿qué es el Evangelio? Empecemos por definir esto. En un sentido más general, el término evangelio puede referirse a los evangelios que son escritos de los primeros cristianos que recogen esas primigenias predicaciones de los discípulos de Jesús, siendo el núcleo central de su mensaje la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, en síntesis, eso sería para los cristianos el evangelio. ¿Y qué es el evangelio de Cristo? Entonces, el evangelio de Cristo es el relato de la vida y enseñanza de Jesús. También habla del amor que Dios muestra a la humanidad dando a su único Hijo, Jesucristo, para redimir el mundo, muriendo por los pecados para que quien acepte su obra redentora adquiera su perdón. Ahora, ¿qué es el Evangelio en la Biblia? Note que estoy definiendo cada uno de estos términos con estas preguntas que nos amplían un poco más este término acerca del Evangelio. La palabra Evangelio viene del griego evangelion, que significa literalmente buen anuncio o buena noticia. Ahora veamos cómo lo define uno de los apóstoles más significativos del Nuevo Testamento. Y me llama la atención profundamente porque no formó parte del grupo inicial de los discípulos de Jesús, pero era un hombre muy capaz, muy preparado, muy apegado a la ley, muy religioso, muy sectario, muy fariseo. Y ese es San Pablo, el apóstol Pablo. Él tiene un encuentro personal, él tiene una manifestación extraordinaria de Dios en su vida cuando va camino de Damasco a Jerusalén con cartas en su mano para tomar, apresar a los cristianos y llevarlos y entregarlos a las autoridades religiosas para que los castigaran e hicieran con ellos lo que debía decirse de acuerdo a la ley, cómo se la aplicarían a ellos. Ahora este hombre tiene una conversión extraordinaria, es derribado. Se piensa que por la posición social que tenía y todo lo demás, posiblemente iba en su caballo. Así que es derribado, cae, y se escucha una voz que lo llama: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando él cae al piso y queda ciego, pierde la visión y pierde noción de tiempo y todo, ahí en el piso se levanta luego, le dan la mano a sus acompañantes, y él pregunta: ¿qué quieres, Señor? Es extraordinaria la conversión de este hombre. Lo llevan entonces a un lugar. El Señor lo envía a un lugar donde dice que ahí le van a enseñar, le van a transmitir ese mensaje que él necesita reconocer. Y ahora se va a convertir en el apóstol más importante del Nuevo Testamento, quien va a plantar el mayor número de iglesias y por ende quien deberá escribir el mayor cuerpo de doctrina que se requerirá para que las personas salgan entonces del judaísmo y del pacto antiguo y entren ahora al pacto de la gracia, al nuevo pacto, al pacto de la salvación mediante la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es importante prestarle atención a esta explicación, porque Él nos va a decir a nosotros, en sus propias palabras, por revelación del Espíritu Santo, qué es el Evangelio. Porque mucha gente está pensando que el Evangelio es una religión más, una religión de segunda. No, el Evangelio no es una religión. Más adelante nos vamos a dar cuenta de esto. Entonces, en esta carta a los romanos, Pablo escribe ahora a la iglesia que está en Roma, o las iglesias que están en Roma, que han empezado a conocer del Evangelio, empiezan a recibir ese nuevo estilo de vida, de acuerdo a la palabra de Dios. Y él se va a personar de definirles claramente qué es el Evangelio. Porque mucha gente está confundida, confunde el Evangelio con una religión que se opone a la religión universal. Y el Evangelio
Vamos a verlo aquí, cómo lo define él. Dice en esta parte que este evangelio, la epístola a los Romanos, es la declaración de Pablo más completa del evangelio de Cristo en todo el Nuevo Testamento. Y el tema principal de la carta es que todo hombre es pecador, pero que a través de la fe en Cristo el hombre puede ser justificado a los ojos de Dios y recibir la salvación y la vida eterna. Entonces él lo define en los siguientes términos. En Romanos el capítulo 1, versos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo define el evangelio usando 5 términos que analizaremos a continuación. En primer lugar, él utiliza la palabra vergüenza. Para definir el evangelio, empieza hablando de la palabra vergüenza y dice: no me avergüenzo, no me avergüenzo. Y vamos a definir esta palabra. La vergüenza se define como un sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insulto recibido. Y la mayoría de las veces, por practicar el evangelio, se puede sentir el insulto y la humillación. El apóstol dice que no se avergüenza del evangelio. Entonces, amigo, si tú eres cristiano, no debes sentir vergüenza de practicar el evangelio como estilo de vida, no como religión, sino como estilo de vida, porque te hará una persona completamente diferente. Sé que me siguen muchas personas que están empezando a tomar su decisión de seguir a Cristo, de ser practicantes del evangelio, y entonces están en esa lucha, en esa dubitación. Entonces, ¿será que me voy a volver evangélico? Ahora mi familia y mis amigos me van a criticar, me van a segregar, me van a apartar. No te preocupes por nada de eso, de cómo te van a llamar. Lo importante no es cómo te designen, lo importante es cómo te sientas con el Señor y cómo ese evangelio en tu corazón está produciendo los cambios extraordinarios que tú necesitas. La segunda palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo es el poder, refiriéndose al poder de Dios. En el Nuevo Testamento existen 2 palabras griegas que se traducen como poder: autoridad o potestad. La primera se destaca como la capacidad para hacer algo y la segunda describe o denota el poder o la autoridad delegada en una persona para que pueda cumplir una misión. Así entonces el apóstol declara que el evangelio es el poder que nos ha sido otorgado para anunciar esas buenas nuevas al mundo y también ese poder para vivir en obediencia a la palabra de Dios. Entonces no me avergüenzo porque no soy un cualquiera. No hago cualquier obra, no he sido seleccionado por ninguna persona humana, sino directamente por Dios, escogido para anunciar, para ser mensajero de esperanza. Y en la próxima reflexión les hablaré de eso, de qué es un mensajero de esperanza. Y entonces no tiene lugar la vergüenza, porque estamos empoderados. El poder de Dios ha llegado a nuestra vida. Muy bien, la tercera palabra es la salvación. Mira todo el recurso que está utilizando el apóstol para definir el poder del evangelio. La salvación, San Pablo la manifiesta que la salvación se obtiene por el poder de Dios que se ha expresado para todo aquel que cree en esa obra de redención. Aceptar a Cristo y vivir de acuerdo a su voluntad nos capacita para la salvación. La salvación no es un oficio religioso. La salvación no se obtiene por oficios religiosos de terceros a favor de los cadáveres, de los que ya hayan partido, de los muertos. La salvación es un asunto de tipo personal. La salvación es algo así, lo voy a poner en un término muy significativo para que lo pueda entender. La salvación es como una necesidad fisiológica. Nadie puede ir en mi reemplazo a suplir una necesidad fisiológica que yo tengo que hacer. La salvación es igual. Tú no puedes esperar que otro te salve a ti u ore por tu salvación, o se arrepienta por tus pecados, o busque a Dios en lugar tuyo. Ese es un asunto de tipo personal, amigo. Por eso, bienaventurados todos aquellos a los cuales al oír el mensaje del Señor son redargüidos por esa palabra y entonces aceptan la necesidad que tienen de ser salvos, del perdón de sus pecados, para que todos sus actos anteriores sean borrados y el Señor escriba su nombre en el libro de la vida. Y entonces podamos tener esa tranquilidad y ese gozo de que en cualquier momento vivimos nosotros listos con el boleto disponible cuando nos toca irnos, porque el tema de la salvación estará resuelto. La cuarta palabra es la justicia y viene a revelarse mediante el acto de la fe.
que hace al hombre limpio de todo pecado gracias a la obra expiatoria de Cristo en la cruz y la consecuente aceptación de esa obra en cada cristiano. Dios nos ha declarado justos y el acta de los pecados que estaba contra nosotros y pesaba, Él la clavó en la cruz y nos ha declarado justos. Extraordinario, ¿verdad? Y la quinta palabra, a completar esas 5 palabras con las que Él nos trae a nosotros la definición de lo que es el Evangelio, es la fe. Así que esa expresión de la fe se manifiesta en la confianza que adquiere el cristiano en esa obra redentora de Cristo a favor de la humanidad. Y por eso declara: mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio no tiene por qué causarnos vergüenza, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Él, y nos otorga la salvación, nos hace justicia y nos dota de la fe para vivir con Dios acá en la tierra y por la eternidad. Entonces, definamos, ¿qué es el Evangelio? Poder de Dios para la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, amigos, espero que después de haber oído estas explicaciones que tomamos de la palabra de Romanos, en el capítulo 1, del verso 16 al verso 17, donde el apóstol Pablo se toma el tiempo para explicarnos lo que es el Evangelio. No es una religión, no es cualquier religión, no es cualquier práctica. El Evangelio que nosotros aceptamos y recibimos es el boleto de salvación para vivir en la eternidad, desde aquí, nuestra vida física, nuestra vida biológica, nuestra vida espiritual, y en la eternidad con el Señor. Esto no es un cuento de hadas. Esto lo necesitamos nosotros en nuestro corazón. Así que quienes han tomado esa decisión, felicitaciones. Pero ya saben, no están matriculados con una nueva religión. Al Señor no le interesa la religión. La religión es tema de los hombres. Al Señor le interesa la relación. Esa relación que usted pueda tener diariamente con la palabra. Leerla, estudiarla, meditarla, vivirla en la cotidianidad, en su hogar, en su trabajo, por donde quiera que vaya. Se tiene que reflejar ese Cristo que está viviendo en su corazón y que está creciendo cada día en la medida en que nosotros entendemos su palabra y nos damos a Él. Entonces, amigos, quiero hoy invitarles para que cerremos la reflexión con una oración. Seguramente muchos de ustedes sí quieren el Evangelio, pero no quieren formar parte de los evangélicos. Bueno, no se preocupen, en la próxima reflexión yo abordaré ese tema de qué son esos mensajeros de esperanza y qué son esos evangélicos. ¿Y qué es esto que nosotros estamos viendo? Porque en medio de todas estas situaciones hay gente que dice: pero es que yo quiero creer en el Evangelio, yo quiero creer el Evangelio, pero tengo un vecino, tengo un cuñado, el novio de mi hermana, bueno, un familiar, mi suegro, mi yerno, mi primo. Es que esa persona yo no veo que realmente haya cambiado. Él dice que es, pero su estilo de vida no muestra. No se preocupe, tomaré tiempo suficiente para explicar esas cosas. Por hoy quiero hacer una invitación a aquellas personas que han estado pendientes de esta reflexión en el día de hoy, preguntarle: ¿le gustaría que ese poder de Dios se revele en su vida? ¿Le gustaría tener un encuentro con Jesús? Que esa vida de Jesús, nos estamos preparando para anunciar el nacimiento de Jesús, para entrar en las tradiciones de lo que se llama la Navidad y celebrar el nacimiento del niño Dios y celebrar todas estas tradiciones, cosas que para Dios no tienen importancia, porque lo importante es que nazca en el corazón de cada una de las personas que escucha este Evangelio. Hoy puedes darle lugar a Cristo en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Señor, muchas gracias. Hoy ha sido un día extraordinario y nos has dado una oportunidad grande para estudiar la palabra, para mirar detenidamente cómo uno de los hombres más grandes del Evangelio, un hombre poderoso en fe, un hombre en autoridad, lleno de la sabiduría y la ciencia tuya, nos definió qué es el Evangelio. Gracias por la vida y testimonio del apóstol Pablo. Y hoy, Señor, quiero rogarte que aquellas personas que están tomando la decisión de recibirte a ti en su corazón y empezar a caminar en este nuevo estilo de vida, el Espíritu Santo los ayude a cada uno de ellos. Muchas gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y no olvides seguirme en mi canal
Todos los días hay reflexiones, todos los días se están subiendo los podcasts. Esos audios están saliendo todos los días con temas diferentes que nos ayudan y que fortalecen nuestra fe. Para ustedes los suyos, una semana en bendición. Hemos disfrutado de la reflexión dominical. Los invito a escuchar diariamente Momentos de Reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera.